Buenos días, yo soy el doctor Tomás Sanabria, cardiólogo. Quiero ante todo agradecer a la AITT de habernos invitado a participar en este evento tan especial. Y les hablaré un poco sobre nuestra experiencia que hemos presentado ante la AITT ya desde el primer momento de su fundación. Vamos a compartir nuestra pantalla. Y será un gusto dedicar estos próximos minutos con ustedes. Bueno, primer congreso virtual de telesalud y telemedicina de la AITT. El título que hemos puesto a esta presentación, que vamos a dividir en tres partes, la salud y la industria 4.0. No tengo ningún conflicto de interés, particularmente. Soy fundador y director de la Fundación Proyecto Maniapure y accionista de la empresa Telesalud Internacional Corp. Bueno, estas imágenes las tomé en la primera Jornada Internacional de Telesalud y Telemedicina en Quito en el 2011, momento en el cual se fundó la AITT, organización que organiza este evento en este momento. En este momento, esta fotografía la tomé yo, el grupo fundador de la ITT, en ese momento, cuando la empresa Cronix tuvo la generosidad de permitirnos organizar este evento espectacular. La lámina de la derecha corresponde al segundo evento de la AITT en Sevilla, España, que fue un extraordinario evento también, y en el cual fuimos honrados con el premio a la mejor comunicación en el segundo congreso de la ITT, como ven en esta diapositiva. Bueno, aquí vamos a dividir en tres partes nuestra presentación, de la aventura a la nueva medicina del siglo XXI. Voy a tratar de hacer un resumen, ya que esto lo hemos presentado en varios otros de los eventos de AITT. Luego, un término raro, el neosubdesarrollo, y al final la cuarta revolución industrial en salud. De la aventura a la nueva medicina del siglo XXI, bueno, esto fue lo que nos llevó y nos motivó esencialmente a trabajar en el área de telemedicina y telesalud en las zonas más remotas del país. Esencialmente por la pasión por la naturaleza, la gente, su salud y el país que nos llevaron a este sitio. Ya teníamos antecedentes en la misma zona de Maniapure, que esta señora Beatriz Borja de Cuenot había hecho una serie de actividades de educación y de salud en esas comunidades muy aisladas. Esto es el Centro La Milagrosa y un poco la geografía donde estábamos trabajando y donde nos hemos mantenido trabajando desde hace 25 años. Y ven la importancia de la telecomunicación satelital en estos sitios tan remotos. Voy a ilustrar dos casos de cada uno de este tipo de situaciones en los cuales podemos ver que pacientes que, a pesar de ser atendidos por médicos en diferentes momentos, algunos otros los médicos no somos especialistas en todas las áreas, y el poder pedir una segunda opinión nos permite curar. Esta joven indígena pasaba un año en su Churubata sin salir, porque no se curaba a pesar del tratamiento que le daban, y al pedirle una opinión a un especialista que conocía bien el problema dermatológico, pudo ser resuelto sencillamente con ver varias de las fotografías que tenía. Otro caso similar es este pequeño niñita de año y medio que está absolutamente caquéctica. Se había tratado con un antiparasitario que no era para el parásito que realmente era, y la diferencia la hizo el consultar al Instituto de Medicina Tropical las láminas microscópicas. Al darle el tratamiento adecuado, a pesar de que se había tratado ya por varios meses, la niña se mejoró y se curó, y hoy en día es una niña grande y sana. De todos los recursos que tenemos en algunos de nuestros sitios donde trabajamos, y a la derecha vemos que ningún recurso hay en otra zona. Sin embargo, la tecnología hoy en día nos permite, con paneles solares, con conexiones satelitales, estar conectados en diferentes sitios.
Otro tipo de casos son los casos que no como los anteriores, sino que definitivamente tienen que ser tratados en otro sitio. Esto es un caso de una cavernomatosis de Porta, tuvo que hacerle cirugía muy compleja, imposible de hacer por telemedicina. Otro caso muy ejemplar es esto de un aneurisma de aorta abdominal gigantesca, operado en el Hospital Universitario de Caracas, y casos que tienen que ser resueltos en esta forma. Bueno, la experiencia en Maniapure pudo ser replicada en más de 35 centros en Venezuela, haciendo centros de atención en telemedicina. El éxito de nuestra experiencia viene de alianzas y alianzas y alianzas. Y hemos pasado por diferentes etapas. En el año 95, cuando empezamos, al 97, trabajábamos con radios de 2 vías. Desde el 97 al 98, telefonía satelital y fax. El 98, entrada del internet satelital. Bueno, hablamos muchas veces de la maravilla que era tener un satélite, pero tristemente, en el caso venezolano, no se aprovechó suficientemente bien. Nuestro modelo operativo, ven aquí que tiene 3 niveles de atención, y esto es muy importante. La parte de abajo son los médicos rurales, los ambulatorios rurales, los sitios periféricos, desde un centro petrolero en el medio del océano. El centro de triaje virtual, que es donde se conoce, donde están los médicos internistas y generales, y arriba los subespecialistas en cada sitio. Podemos ver que los médicos o el personal de salud en un sitio remoto puede resolver más o menos el 95% de los casos. 5% de los casos, 5 a 10%, requieren algún tipo de pregunta o traslado. De esos 5%, el 80% puede evitarse el traslado sencillamente por el hecho de consultar a un especialista. El 20% necesitan definitivamente ser trasladados, como lo vemos en los casos últimos que presentamos. Bueno, desde el primer momento nos interesamos en mover todos los pasos y aprender de otras experiencias, no inventar la rueda. Uno de los sitios donde visitamos con mucho éxito fue al Dr. Ronald Weinstein, que fue el fundador del Arizona Telemedicine Program, y a otros sitios donde ya habían trabajado telemedicina. A la izquierda está otra vez el programa de Arizona Telemedicine, y a la derecha muestro una de las visitas más extraordinarias que hice, que fue en Bangalore, en la India, con el Dr. Shetty, donde un cirujano cardiovascular enormemente exitoso. Bueno, nuestros estudios fueron reconocidos por el Foro Económico Mundial y con el reconocimiento como emprendimiento social del año en 2012. Perdón. Nos dimos cuenta que lo rural no era lo único que vivía en situaciones de total precariedad. En las ciudades latinoamericanas tenemos barrios enormes que son totalmente rurales. Esto en los barrios de Petare, en Venezuela, en Caracas, pudimos ayudar a través de alianzas con Pfizer, ayudar y darles tecnología a los médicos que estaban en esos sitios, pero muy aislados. Otro de los procedimientos que pudimos aprender de telemedicina fue el tratamiento y el manejo de los pacientes de tercera y cuarta edad en ancianatos como este. La experiencia fue replicada también posteriormente gracias a la Corporación Andina de Fomento en el lanzamiento en Ecuador. Posteriormente lo hicimos también en Bolivia, en Colombia, en alianzas con petroleras, y posteriormente fuimos creciendo, y ya no era solamente a través de internet satelital, sino incluyendo la telefonía local que avanzaba tan rápidamente. Y podemos hacer nuestro modelo de 3 niveles, de médico a médico, diferido en tiempo real, de paciente a médico, diferido en tiempo real, y tipos de comunicación, voz, texto, imágenes, etc. El segundo punto es el neosubdesarrollo. Un término difícil de identificar porque yo nunca lo había visto desarrollado, pero es obvio. Venezuela, ya lo hablaré, está pasando, y estos datos son solamente copias de publicaciones internacionales. La crisis nutricional en Venezuela ha sido una verdadera tragedia. Vemos cómo se liga en esta
reuniones de las diferentes academias de ciencia, medicina, lengua, historia en Venezuela, y aquí revelan la asociación directa que existe entre los casos de malaria, por ejemplo, desde el año 2000 al 2017, como vemos han incrementado los casos de malaria, y esto está relacionado directamente con el nivel de inflación, es decir, deterioro económico del país. La FAO, que es la Oficina de las Naciones Unidas para la Alimentación, identifica aquí con lo más oscuro a los países que están en situación de verdadera crisis, y vemos que en Américas, Venezuela es el único que resalta como un país con severos problemas de nutrición. También en la revista El Lancet, en marzo del 2019, habla de que el problema de salud pública venezolano es un problema regional y no solamente de Venezuela. Esto es una situación verdaderamente crítica. Otro es la situación educacional, que para el año 2019 había más de 1 millón de jóvenes venezolanos que estaban sin escolaridad. Bueno, por otro lado, la Academia Nacional de Medicina reveló en una publicación de febrero del año 2019, y dice: fracaso de las políticas del desarrollo, desmoronamiento de la economía, desigualdades sociales y pobreza se halla en una emergencia humanitaria compleja, hablando de Venezuela. Más abajo, en el segundo párrafo, vemos que el 48% de los hogares están en pobreza, 30% de deserción escolar, 4 de cada 5 niños tiene algún grado de desnutrición, y esto es lo que lleva a este gráfico que tuve que desarrollar en el momento que lo presentamos en una reunión de partners hace exactamente un año en Boston, y donde me habían pedido que hablase de el director del National Health Service de Inglaterra, que coordinaba esta reunión, me había pedido que hablase de la situación de la salud en Venezuela, y yo le expliqué que habíamos pasado de 20, 40 mil casos al año, que había sido el extraordinario control que había logrado en Venezuela en el siglo XX, y que había pasado de 20 o 40 mil casos al año a 1 millón de casos hace 3 años, 4 años. Entonces él me dijo: bueno, eso que está pasando no es nada nuevo, esto es lo mismo que ocurre en cualquier país pobre en África. Y esto me llevó a la sorpresa de tener que buscar una respuesta a este señor, y saqué este gráfico que habla desde del siglo XX esencialmente. Ven las fechas 1900 hasta el 2000 y el 2025. Vemos el país supuestamente africano cuya relación existe entre la salud y el nivel de salud y la economía de cada país, y el deterioro o no social de alimentación, desarrollo, economía, calidad de vida, etc. Europa, por el contrario, venía como desde el siglo XIX en un nivel óptimo de economía y calidad de vida, información y atención en salud. Desafortunadamente, en 2014, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, hay un deterioro notable, como podemos ver en esta caída de la parte verde. Después hay una recuperación parcial, y en la Segunda Guerra Mundial hay una profundísima caída mucho mayor, y después toda la segunda mitad del siglo XX hay un ascenso progresivo en unos países más rápidos que en otros. Y bueno, ¿dónde está Venezuela? Venezuela venía probablemente un poquito mejor que los países pobres africanos en el siglo XIX, pero a principios del siglo XX comienza a aumentar rápidamente, sube, y en un momento supera a varios de los países europeos que estaban sufriendo las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Se nivela en un tiempo, podemos ver en esa parte donde está en la curva roja cruzándose con la curva verde en descenso. Fue una época en que hubo la enorme migración europea posguerra a Venezuela y a los países en Latinoamérica. Venezuela se mantuvo relativamente estable en la segunda parte del siglo XX,
y en 1980, 90 empiezan problemas económicos, se mantuvieron más o menos estables hasta que entra en Venezuela el efecto del Foro de Sao Paulo, según históricamente se manifiesta, y empieza la rápida caída, y como vemos, Venezuela está ahorita en un foso que hasta los países africanos más pobres han podido superar nuestro desarrollo. Esto es lo que hemos llamado el neosubdesarrollo, que le tocó vivir a unos países europeos también en la posguerra. La cuarta revolución industrial en salud, la genética y las tecnologías de información y comunicación es la tercera parte de esta presentación. Y aquí quiero explicar un poquito por qué la cuarta revolución industrial, de dónde viene ese nombre, la importancia de la genética y las tecnologías de información y comunicación. Podemos decir que la telemedicina, que es el tema que estamos hablando, y el COVID son probablemente términos que van a desaparecer, no históricamente, sino sencillamente como de utilización propia. La telemedicina, nosotros no hablamos en nuestras casas por tener electricidad, decir que es una electrocasa, ni muchísimo menos. Yo creo que es sencillamente medicina, simplemente la medicina en el siglo XXI, ya que eso va a ser las herramientas. El gran salto en la salud se da con el proyecto del genoma humano en el año 2001, cuando se publica en la revista Nature, el 15 de febrero del 2001, la secuencia de 90% de los 3.500 millones de pares de bases que conforman el genoma humano. El genoma había sido escrito por Watson y Crick en 1953, pero el cambio y la determinación prácticamente binaria del genoma se publicó en ese momento. Hablamos del código binario en biología y ustedes ven arriba a la izquierda el modelo de un cromosoma que parece un tejido de algodón con una cantidad de hilitos, y cada hilito de eso corresponde a un DNA con la doble hélice que significa, y abajo a la izquierda ven cómo se conforma y cómo se pega un ADN con el otro, una rama de la otra, ya que la adenina no se pega sino con timina como bases y la guanina solamente con citosina y reverso. Esos 3.500 millones de pares no pueden ser analizados con la cabeza de ningún ser humano y probablemente con ábacos ni con tipos de tecnología sencilla. El código binario en informática se comunica con el de biología. Vemos a la izquierda el código de una computadora cualquiera y a la derecha el código de un ADN cualquiera, adenina, timina, citosina, guanina, y esa 3.500 millones de pares solo pueden ser interpretados y analizados por manejadores de datos enormes como las computadoras de hoy en día. Bueno, tan avanzado esto que se ha producido una serie de avances que la parte genética puede ser analizada y no solamente analizada y evaluada, sino que puede ser por lo que llaman el CRISPR, la edición genética del 2017, puede cortarse segmentos donde hay un gen que puede producir problemas, y eso ha sido tan interesante que hace apenas un par de semanas generó que el Premio Nobel de Química en octubre del 2020 la ganaran una profesora francesa, Emmanuelle Charpentier, y la estadounidense Jennifer Doudna. Abajo a la izquierda vemos ScienceMed, un programa una publicación electrónica de la Academia Nacional de Medicina, está hablando una revista crítica del CRISPR en la aplicación de genética humana. Esto ha sido un cambio notable. ¿Cómo están relacionados la conectividad y la tecnología de telecomunicaciones e informática con la salud? Aquí podemos ver los últimos 4 décadas, las 2 últimas del siglo XX y las 2 primeras del siglo XXI. Podemos ver 1980, 90, 2000, 2010 y llegamos hasta el 2020.
Si ustedes ven, ponemos unos marcadores que son puntuales. El Internet, que todos vivimos ligados a esto, se instaló en 1983 aproximadamente. En el 2000, antes de llegar al año 2000, en 1998, se empezó la telefonía inteligente, celular inteligente, con el G3, que manejaba 1 a 4 megabytes por segundo. Y eso coincide con la creación de Google. El genoma humano se describe, como dijimos anteriormente, en el 2001. Aquí lo vemos en vertical, en rojo, con esta flecha. ¿Qué pasó en esa primera década del siglo XXI? Bueno, la velocidad de comunicación de los celulares y los teléfonos celulares inteligentes subió del G3 a G4, se multiplicó por aproximadamente 300 veces. En esa época entraron el WhatsApp y el Instagram, y después veremos que antes de llegar al 2020 entró el G5, que es 10 veces más poderoso que los G4 en aquel momento. Al entrar al 2020, el COVID-19 hace su aparición. Ahora hablamos de la cuarta revolución industrial, un término que me interesa y me ha llamado muchísimo la atención, que proviene del profesor Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, y con su señora Hilde Schwab, creadores de la Schwab Foundation, que nos ha dado el reconocimiento que ya hablamos. La revolución industrial es un término que ha sido bien conocido, es el proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino Unido. Ella trajo el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad desde el periodo neolítico. Hay 4 revoluciones industriales, como vemos: la producción mecánica, ferrocarriles, y realmente es la máquina de vapor la que produjo la primera revolución industrial en la época que Bolívar andaba caminando en el mundo. La segunda fue la producción masiva y generación del poder eléctrico, la energía eléctrica y de las líneas de ensamblaje, como lo hizo Ford con las líneas de ensamblaje de los modelos T de Ford. La tercera producción automática, la tercera revolución industrial, la producción automática electrónica y computadoras, yo lo viví mientras hacía mi posgrado con las primeras computadoras portátiles. Y la cuarta es la inteligencia artificial, la megadata, big data que llaman, robótica y mucho más que bien. Una de las cosas que estamos hablando de la importancia de la genoma, aquí vemos una visita que me tocó hacer un sabático, un mini sabático que hice en California hace un par de años, y fui a visitar en la Universidad de California en Los Ángeles a los doctores Enrique Velázquez y en la universidad, en la Escuela Keck de Medicina, y veo en la parte central, estoy en una especie, junto a una especie de lavadora o una nevera prácticamente, que era la que hacía el análisis hace 2 años. Unos meses después visité nuevamente a esa unidad y me tomé la fotografía con el detector, el secuenciador de genoma que tengo en la mano, que es del teléfono, del tamaño de un teléfono celular prácticamente, para que nos demos cuenta de la velocidad en que están ocurriendo todos estos cambios. El paciente del futuro tiene sensores biológicos que permiten medir temperatura, oxígeno, pulso, presión arterial. Ustedes todos conocen esto, las maravillas que existen, los movimientos voluntarios, involuntarios, etcétera, etcétera. El nuevo paciente puede estar manejado y controlado a distancia y haciéndose diagnósticos por máquinas. El hospital del futuro es la casa, ya no es el hospital necesariamente. Estados Unidos, que es un país de referencia, evidentemente, en el 1975 había 7.000 y tantos hospitales. En el 2013 llegó a 4.900. Se redujo el número de hospitales en 30%, porque los costos no permiten mantener a todo el mundo hospitalizado y se puede monitorizar a los pacientes a distancia. Eso está ocurriendo en prácticamente todos los países avanzados del mundo. La telemedicina empodera al personal técnico en salud.
Con la parte del análisis genético se permite, por ejemplo, que la malaria sea detectada con este equipito que vemos a la derecha, que es similar al que se puede detectar un embarazo en una mujer, o se puede detectar el COVID hoy en día. Con esto de la malaria, las pruebas rápidas, podemos saber si el paciente, primero, si el equipito está funcionando o no. Segundo, si es positivo para malaria y puede identificar si es malaria por Vivax o es por falciparum. Sencillamente, esto lo hace cualquier persona que sepa leer. Solamente. La tecnología genera herramientas para diagnósticos precisos y rápidos que eran impensables hace 20 años. La formación e información a distancia crece rápidamente. Debemos estimular la formación adicional al personal paramédico y de carreras cortas en salud. La telemedicina también se ha demostrado, como lo dice el Harvard Business Review hace varios años, reduce los costos hasta un 90%. La economía de la telemedicina, el COVID ha hecho entender que debe ser un proceso aceptado como normal. El servicio de telemedicina es un proceso que consume tanto o más tiempo que la consulta presencial y genera honorarios como cualquier otro tipo de atención. En muchas organizaciones demuestran que una visita por telemedicina, aunque tiene limitaciones, debe ser remunerada para las personas que la practican. Los aspectos regulatorios que frenaron a la telemedicina han sido evidentes en prácticamente todos los países. En Estados Unidos, con el advenimiento del COVID, limitaron las restricciones que ocurrían para que una persona de un estado a otro pudiera o no hacer telemedicina. Esas barreras han ido desapareciendo. En Colombia, en la resolución 2654 en el 19 establece disposiciones de salud que deben facilitar los parámetros. La pandemia del COVID-19 en 2020, 100.000 muertes adicionales por mes en el mundo. La peor crisis de salud en los últimos 100 años. Es la mayor recesión económica imaginable desde hace mucho tiempo y la mayor pérdida de puestos de trabajo. ¿Por qué tuvimos que esperar tanto para implementar a la telemedicina? Muchas veces fuimos nosotros mismos, los médicos, los que generamos problemas y la cantidad de segmentos regulatorios que han tenido que liberarse un poco. En Francia, esta experiencia, este gráfico abajo a la izquierda, lo diseñé yo basado en esta información a la derecha. En poco más de un mes, y eso quiero decir entre marzo y el mes de abril de este año en curso, se hacían 10.000 consultas de promedio al mes, teleconsultas, consultas de telemedicina, y un mes después pasó de 10.000 a 500.000, es decir, un incremento de 5.000%. Esto ha pasado en casi todos los países. Bueno, todo esto ha llevado, el conocimiento con el COVID ha llevado una cantidad de información notable. Esta revista publicada por el doctor Eric Topol, un amigo y gran científico e investigador, habla cómo el efecto genético lesiona al miocardio directamente, en forma directa por la infección directa, y vemos en el centro por el daño indirecto por inflamación que hay. Aquí hay un artículo de la consulta telemática para el cardiólogo clínico. Esto viene de la revista española de cardiología y donde analizan las ventajas de la telemedicina, los inconvenientes, dónde están, qué limitaciones tiene, qué tipos de telemedicina, si es telefónica, videollamada, etcétera, etcétera. ¿Es la consulta virtual similar a la consulta presencial? La respuesta es probablemente no. Sin embargo, no todo el mundo tiene acceso a médicos especialistas. Hay déficit de profesionales a nivel mundial. Si existe evaluación presencial previa o una historia médica disponible de ese paciente, se puede atender problemas puntuales y relativamente complejos de diagnóstico y tratamiento. El desarrollo de plataformas a nivel nacional, esto es el caso de Venezuela, pero cada uno de nuestros países latinoamericanos está viviendo la misma experiencia. Aquí la Universidad Central de Venezuela tiene SOS Telemedicina, un grupo de Ciudad Bolívar tiene CIS Médicos, otro grupo de Caracas está con médicos venezolanos online,
Nosotros con la Fundación Maniapure hemos desarrollado un nuevo historia médica electrónica que puede operar en web o inclusive cuando se pierde la conexión, etcétera, etcétera. Venezuela en 2020, ¿cómo trabajamos y qué necesita nuestro modelo rural? Bueno, primero, conectividad. Las líneas telefónicas muchas veces no están disponibles en la mayoría de nuestros centros. Las antenas satelitales son esenciales. La personal de salud en nuestros centros trabaja 1 o 2 médicos recién graduados con estudiantes de medicina. Y nuestro modelo de atención de 3 niveles es lo que consideramos puede ayudar a resolver muchísimo estos elementos. Bueno, ya próximo a terminar, nuestra experiencia en Maniapure, la telemedicina y las telecomunicaciones, y particularmente las nuevas tecnologías, han permitido atraer a cantidades de personas profesionales en salud y en otras áreas de administración, odontología, gerencia, etcétera, etcétera, puedan actuar en sitios muy remotos como es esto, y a la vez podemos atraer a estudiantes de medicina de los últimos años de las carreras de salud, enfermería, etcétera, etcétera, y los motivan para que sean unos actores y motivadores de nuevas ideas que vienen aprovechando lo que nos permite la ciencia, la tecnología, la informática y las comunicaciones en general. Bueno, muchísimas gracias por vuestro interés y estamos a la orden.